Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Buenos días, amada iglesia, amados hermanos que nos ven de otras congregaciones, amigos que nos están por escuchar este mensaje en este día tan especial, primer día de la semana donde nos congregamos para adorar al Señor, pero en esta ocasión las circunstancias no nos permiten congregarnos, pero nosotros estamos aquí dispuestos para presentar el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarles a ustedes, amados hermanos, que adoremos al Señor en esta mañana, porque Él es digno. El Señor nuestro Dios merece la gloria y la honra. Allí donde está usted con su familia, escuchando esta grabación, vamos a adorarle. No importan los medios, no importan las circunstancias. Él merece que sus hijos le adoren. Usted puede levantar sus manos y adorar al Señor ahí en su casa, en compañía de toda su familia, porque el Espíritu Santo nos está visitando ya desde este momento. Glorifíquelo, cántele al Señor. Padre, yo te ruego que bendigas cada familia, cada gente, Señor, cada persona que está escuchando esta grabación. Padre, visítales, tócales con el poder de tu Espíritu Santo. Glorifícate, llena nuestra vida, llénala, Señor, llénala. Podrá faltarnos muchas cosas, podrán faltarnos, Padre, necesidades que se presentan en nuestra vida, pero solamente, Señor, tu presencia nos puede dar paz, nos puede dar felicidad, nos puede dar sanidad, nos puede dar esa llenura de tu presencia. Señor, toca. Si hay algún enfermo en algún lugar, Señor, que esté viendo esta grabación, visítale con tu poder y toca, Señor, toca ese lugar de dolor. Levanta al enfermo, levanta, Señor, al que necesita ser restaurado en esta mañana. Tu poder se manifieste, Señor, en todo momento, en cada hogar, Señor. Glorifíquenle, hermanos, glorifíquenle. Allí donde están, allí donde están. Alaben al Señor y denle gracias. Gracias por todas las cosas, porque las adversidades se tornan en bendición para nuestra vida. Cuando nosotros podemos atender el llamado que el Señor nos hace para velar por nuestras almas, para velar por los nuestros. Espíritu Santo, visita el hogar, visita cada persona que está escuchando esta alabanza y que está por escuchar, Señor, tu palabra. Señor, visítales, visítales, Jesús, visítales, Espíritu Santo. Bendito
más grande. Gracias, Señor, gracias. En esta mañana yo les voy a pedir que abran su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. Vamos a estar considerando la palabra de Dios sobre la necesidad que tiene el creyente de convertirse en un vigilante, en una persona que tiene que estar apercibida del peligro para cuidar de su vida y de la de los demás. Dice su palabra, empezando en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisaré al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En el pueblo de Israel, el Señor había establecido que para guardar la ciudad tendría que haber una persona que pudiera estar al cuidado de la ciudad, por fuera de la ciudad, por fuera de las fortalezas de la ciudad. Y esa persona tenía que estar preparada, despierta, sobre una torre, en lo más alto de la torre, porque era la persona indicada para apercibir a la ciudad, a los ciudadanos, sobre el peligro que se les venía acercando de sus enemigos para traer guerra sobre ellos. Y el atalaya o el vigilante era el encargado de sonar la trompeta. Qué importante es conocer la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que ser un vigilante cristiano? ¿Qué es lo que debe de hacer? La palabra de Dios nos presenta en este pasaje diferentes cosas. Nos presenta a un vigilante, nos presenta una trompeta que el vigilante debe de saber usar. El vigilante tiene que prepararse, tiene que estar apercibido y saber tocar la trompeta, y tiene que estar al pendiente para avisar a tiempo sobre el acercamiento que el enemigo viene sobre la ciudad. Si nosotros nos vamos al significado de la palabra atalaya, se refiere a una persona que está encargada de cuidar sobre una ciudad, una persona que sube a lo más alto de una torre. Pero la connotación más fuerte que nos presenta este significado sobre esta palabra se refiere a la persona que sabe levantarse, a la persona que sabe escalar la torre alta. Y qué importante es esto, que el creyente sepa cómo vigilar su vida espiritual. El alma del hombre necesita tener cuidados, y es por eso que el Señor en este pasaje, a través del profeta, le da un mensaje a la ciudad, a la nación de Israel. Y le dice el Señor al profeta: yo te he puesto por atalaya
porque si viene espada sobre la ciudad, tú tienes que avisar del peligro. Y si no te escucharen, tu sangre librarás de su pecado por no obedecer. Pero si te obedecieran, si te escucharan, tú habrás librado tu alma. Y si no te escucharan, sobre ellos será el juicio. Y tú habrás librado tu alma. Y esa es la relación que existe para los hijos de Dios, para aquellos que hemos recibido por fe el mensaje de salvación a través de Jesucristo. El Señor nos ha puesto por atalayas. El Señor nos quiere preparar para poder apercibir cuando viene el peligro y saber tocar trompeta. Esta metáfora nos da a entender a nosotros que el mejor sonido que podemos hacer contra nuestros enemigos, contra las huestes de maldad, contra los principados que quieren atacar nuestra vida espiritual, nuestra fe, nuestras convicciones, la vida de nuestros hijos, la vida de todos nuestros familiares, nuestra nación, nuestra ciudad. Dios ha puesto gente que pueda apercibir el peligro y sepa tocar la trompeta. Y el significado de esta metáfora significa que el hombre, la mujer de Dios, tiene que orar al Señor para prevenir a su gente del peligro y para poder cuidarse a sí mismo. Es una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. La función del vigilante o el atalaya es que esa preparación a través del tiempo que el Señor le va dando a través de su palabra, necesita ser una persona que sepa influir en los suyos, que pueda influenciar respondiendo a las preguntas que muchas veces tienen muchas gentes, muchos familiares nuestros vecinos, nuestros amigos. El atalaya tiene que estar preparado bíblicamente para poder responder toda duda, toda pregunta, pero también, sobre todo, se tiene que llenar del Espíritu Santo para que pueda influir con su palabra, porque el Espíritu Santo le va a dar qué hablar, qué contestar, para poder tocar trompeta, para poder apercibir del peligro que espera a todo aquel que va a presentarse un día ante el juicio delante de Dios y que va a rendir cuentas. Y nosotros tenemos que apercibir a la gente este tiempo que nos está tocando vivir por cualquier medio que se nos presente. Nosotros tenemos que apercibir del peligro que viene sobre la tierra, sobre todo ser humano. La Biblia nos enseña a nosotros que en un abrir y cerrar de ojos, Cristo Jesús aparecerá en las nubes para levantar a su pueblo. Pero nosotros, mientras estemos aquí, nosotros tenemos la función de influenciar en los demás con la palabra de Dios. Pero nosotros nos tenemos que preparar a través de la oración para ser llenos del Espíritu Santo, porque dice su palabra en Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre los sedientos y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hay promesa para todos, pero nosotros tenemos que aprender a ver hacia lo lejos, como el atalaya que se sube hasta lo más alto de la torre y a lo lejos por el mar, por tierra, por todos lados, puede darse cuenta cuando el enemigo viene acercándose a nuestra casa, a nuestra
vida, para que caigamos de la gracia de Dios, de nuestros hijos, que necesitamos apercibirlos del peligro de estar fuera del camino del Señor. Después, nosotros tenemos que velar por ellos. Nosotros tenemos que avisarles de las cosas que esperan a la tierra, al ser humano. Cuando nosotros nos sentimos desprotegidos, porque no hay quien nos avise del peligro, sí hay quien nos avise del peligro. Y no hay ningún pretexto para sentirnos desprevenidos, porque la palabra de Dios nos indica a nosotros el peligro que vendrá. En la profecía está establecido en su palabra que habrá destrucción, que habrá guerras, que habrá hambre, que habrá pestilencias, que habrá enfermedades, que no habrá cura para muchas enfermedades. Esto que estamos viviendo no es nada nuevo, está profetizado, y nosotros nos tenemos que levantar como una atalaya vigilante, con el conocimiento de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder atisbar el peligro que rodea a nuestra alma, a los nuestros, a nuestra gente que conocemos. Necesitamos apercibirlos del peligro, pero necesitamos aprender a velar y a orar, como dice la Escritura: velad y orad, porque los tiempos son difíciles. Entonces nosotros podemos ayudarlos, porque para eso el Señor nos ha salvado, para levantarnos en guerra, para poder saber usar el ministerio que el Señor ha confiado en nuestras manos, de vigilar por nuestra alma y de vigilar por los nuestros, su vida espiritual, para hablarles del Señor, para percibirlos, para influenciar en ellos. Pero muchas veces lo que pasa es que ellos son los que influyen en nosotros. Entonces hemos perdido la directriz, porque no hemos aprendido a tocar la trompeta en la privacidad, allí en la búsqueda donde se necesita la dirección del Espíritu Santo, para que nos dé palabra de sabiduría, para que nos dé unción, para que nos dé poder, y la palabra que salga de nuestra boca pueda influenciar en aquellos que necesitan escucharnos, para apercibirlos del peligro y conducirlos al Señor, porque es la única forma en que podemos librarnos de nuestros enemigos, librarnos de un juicio de condenación, para poder recibir las promesas que el Señor tiene establecidas, no solamente para que las disfrutemos aquí en la tierra, sino para que recibamos las eternales también. Que valga la pena, hermanos, que valga la pena velar y orar por nosotros y por los que nos rodean, por nuestros familiares, por nuestros hijos que estén, cualquiera que esté perdido. Tienes que aprender a influenciar, porque este es el ministerio que Dios te ha confiado, que Dios te está dando, te está recordando en esta mañana. Una atalaya, un vigilante, tiene en sus manos la vida o la muerte. Si la atalaya obedece y anuncia el peligro cuando lo ve venir a lo lejos, para atacar a nuestra gente, para atacarnos a nosotros, si nos agarra desprevenidos, si nos agarra descuidados, dormidos espiritualmente, el enemigo va a entrar a nuestra casa, el enemigo va a entrar a la vida de los nuestros. Entonces nosotros somos responsables y tenemos que actuar a tiempo. Por eso dice el Señor que entre nosotros, en nuestras manos, tenemos la responsabilidad de tener sobre ellas la vida y la muerte. Es como si Dios hubiera equipado los ojos, los oídos de la atalaya, porque sí lo
hace a través de la intervención del Espíritu Santo cuando nosotros estamos listos para obedecer. Él nos llama a orar. Y eso es tocar trompeta ante el enemigo para percibir del peligro. Vamos a orar en esta mañana. Yo le invito, hermano, hermana, que ha escuchado este mensaje, a ustedes jóvenes, a ustedes niños que han escuchado este mensaje, cuiden su vida, acérquense más al Señor, velen más por sus almas, ayuden a otros a conocer a Cristo para que se libren del peligro. Aleluya, aleluya. El atalaya no solamente observa el peligro, no solamente oye al enemigo, el atalaya da la señal de que el enemigo se está acercando a través del sonido de la trompeta. Y en esta mañana nosotros tenemos que darnos cuenta que para donde quiera que volteemos hay peligro que acecha nuestra alma para alejarnos del Señor. Levántate, hermano, levántate, hermana, despierta, vela, ora, llénate del Espíritu Santo. Señor, cada familia que está escuchando este mensaje, bendíceles, llénales de gracia, dales el sello de tu gracia en sus vidas. Bendíceles, bendíceles y guárdales, Señor.
Dios les guarde. A usted, amigo, amiga, que ha escuchado este mensaje. Dios me lo bendiga. Busque una iglesia donde le presenten la palabra de verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios.